de los puntos que se debe tener en cuenta para concluir una transacción en los términos que las partes quieren, porque claro, sí, adelante, adelante. Pero digamos que ya estamos a punto de completar el contrato y de cada una de las partes se sale de la negociación. O sea, no llegaría a ser como que un tipo de mala fe y podríamos como que penalizarlo un tipo de indemnización. Ahí viene el tema, ahí viene el tema, Dani. Y es, en efecto, aquí la buena fe tiene un rol muy importante, súper importante. A ver, van a encontrar en la doctrina muchas explicaciones de la buena fe. Se ha escrito muchísimo sobre la buena fe. A decir, es un deber de actuar con corrección, con transparencia, con lealtad, protegiendo no solamente los propios intereses, sino también los de la parte contraria, o lo del otro con el cual estoy negociando y todavía no somos parte del contrato, porque el contrato se está gestando. Y estoy de acuerdo en esas explicaciones, pero son casi una suerte de sinonimia, ¿no es cierto? Buena fe, corrección. Buena fe, lealtad. Buena fe, no. La buena fe tiene funciones. Y una de sus funciones es, primero, modular el comportamiento de las partes. Incide sobre el comportamiento de las partes. Y como incide, es también una pauta para juzgar el comportamiento de las partes. ¿Salud? La culpa, que ustedes han estudiado en el curso de obligaciones, es un criterio de medición del comportamiento de las partes, ¿no es cierto? La diligencia y la culpa, que es su contrapartida. La buena fe también. La buena fe es un principio general, es un principio que se aplica en derecho contractual, derechos reales, derechos de obligaciones, en el ejercicio mismo de los derechos, por eso se habla del abuso del derecho, pero en general, la buena fe es un catalizador o una pauta de modulación y juzgamiento del comportamiento de las partes. Y digo que es una suerte de factor o de pauta moduladora, porque lo que va a hacer la buena fe es exigirle a las partes que las obligaciones y los derechos que deben o tienen, que las obligaciones que deben cumplir y los derechos que pueden ejercer, se ejerzan de acuerdo a un propósito serio, legítimo, que si alguien va a ejecutar una obligación lo haga de acuerdo a un estándar vigente. La buena fe comienza a exigir estas cosas. ¿Cómo? Modulando el comportamiento de las partes. No es necesario que se diga más. Basta con que se diga la buena fe influye en la ejecución del contrato. ¿Qué significa? Que modula el comportamiento de las partes. Pero cuando trasladamos la buena fe a la etapa de la negociación, también vamos a decir lo mismo. Modula, impacta el comportamiento de quienes están negociando un contrato. Porque lo que hemos conversado en las primeras clases, el derecho contractual existe porque el contrato es útil para un intercambio, para una complementación de intereses. Y la única forma de poder tener un derecho contractual y darle vida y sustento, respaldo al contrato, es hacer cumplir las promesas. Y si no hay promesas, proteger las expectativas. Y la negociación, a pesar que todavía no existe una promesa final que dé lugar al contrato, la negociación genera expectativas. Nombre, Bien. Ariana y Adriana y Bien. Adriana.
mercado, aparece Adriana y va a tener la mayoría de puntos en el mercado y va a vender más que yo. Y yo me acerco donde Ariana y le digo, a ver, ¿estás negociando con Adriana? Sí. Ok, lo que ella te ofrece yo te lo multiplico por el factor 1.5. Dame la información que le has dado a ella y te ofrezco 1.5. ¡Wow! Y te pido que cortes todo trato con Adriana. En el fondo, ¿qué quiero? Simplemente que se frustre esa operación, pero no quiero, con propósito serio, negociar nada. Solamente quiero que no se junte, que no se integre, porque me apabulla. Y frustro esa negociación. Entonces Adriana se queda muy decepcionada porque pensó todavía no había comenzado una negociación entre ellas y se queda un poco decepcionada de Arena porque primero como que comienzan estas conversaciones sin comprometerse y luego le dice, no me interesa, porque yo le he dicho que le voy a ofrecer de las conversaciones iniciales que ella ha tenido el 1.5. No quiero nada, lo que quiero es que Ariana quede mal ante Adriana para que nunca más haga negocio, pero yo no quiero comprar el negocio. Estoy actuando de mala fe, porque no tengo ningún propósito serio, real. Estoy además truncando una potencial transacción seria. Le estoy causando un daño. O me involucro en una negociación y simplemente en el camino me arrepiento sin ninguna razón que justifique mi alejamiento. Pero chicos, esto exige más. Mejor vamos a hacer el break. Primero tomo lista, le doy las notas, hacemos el break y regresamos porque necesito más espacio para explicarle algunas cosas que no quiero que se queden en el aire. A ver, todo este tema de la negociación requiere, como les decía, unos minutos más, porque no quiero hacerlo corriendo, sobre todo por la importancia que tiene en un sistema como el nuestro. Una de las lecturas que les he mandado es la de Rómulo Morales. De repente sumamos la de Elisa, no estoy seguro si le sumo esa o sumo otra o no sumo ninguna. Pero, a ver, nosotros hemos en este tema seguido un poco la pauta de la doctrina europea. Los que más han dedicado esfuerzos al tema de la buena fe, sobre todo en la etapa de la negociación, han sido los alemanes, yo diría que luego los italianos y finalmente los españoles. Y nosotros por allí hemos heredado esta regulación tan incompleta que tenemos, porque la vamos a ver después, de la buena fe, de los italianos, pero de una manera bastante mal copiada, por decir algo. Pero antes de llegar a eso, antes de llegar al código, que es una referencia final que ha hecho, o que la incorporaremos en la explicación. Nosotros, en la etapa de negociación, vamos a aplicar el concepto de buena fe como un concepto que sirve de pauta para modular el comportamiento de las partes, para que éstas se comporten de manera adecuada. Uno. Y dos, para enjuiciar si ese comportamiento ha sido o no el que exigía las circunstancias del caso, sin sacrificar la libertad de contratar, pero partiendo de la idea que hemos tenido de las primeras clases.
El derecho protege las promesas, pero también las expectativas, aun cuando todavía no se haya formulado una promesa. Porque si las partes están en proceso de negociación, pueden haber intercambiado ofertas, contraofertas, pueden haber intercambiado propuestas, pueden haber intercambiado información. Nunca se renuncia a la libertad de contratar. Inclusive puedo estar a punto de firmar y puedo desistirme, puedo retractarme, puedo arrepentirme, o puedo tomar una decisión arbitraria e irme de la negociación, interrumpirla, irme de manera intempestiva. Pero lo cierto es que si yo he generado de manera fundada una expectativa y el proceso de negociación se encuentra muy avanzado y es predecible, previsible que ese contrato se perfeccione, en ese caso, la ley le permite al interesado que se retire, pero que repare los daños que cause su alejamiento intempestivo e injustificado. Y acá me voy a detener en algunas cosas para irlas explicando y si tienen alguna duda me van a interrumpir. No renuncio a mi libertad de contratar, me puedo ir, pero si generé expectativas y el grado de avance, de maduración, de redacción de lo que puede ser el contrato, de definición de todo y cada uno de los pactos, es en una fase casi final, tendré que resarcir los daños que le haya causado a la otra parte por haberle hecho perder el tiempo si me alejo sin ninguna razón. Claro, resulta que estoy súper avanzado en una negociación, ya tenemos prácticamente definido el precio de la empresa o de las acciones, cómo voy a pagar, qué garantías, qué declaraciones o qué va a hacer la otra parte si yo descubro algo después que he comprado la empresa. Ya tenemos definido todo el esquema contractual. Y el día de la firma me entero que mi vendedor está involucrado en un tema de lavado de activos. Tengo una absoluta y plena justificación para desistirme. Aun cuando esté inclusive el contrato redactado y listo para firmar. Y en el camino él gastó mucho dinero en asesores, dejó de negociar con otro con el cual ya estaba negociando y yo le pedí que me diera a mí la exclusividad. Pero un día antes me entero de ella y que está envuelto en una red de tráfico, de influencia, de lavado de activos, que son casos que pueden aparecer en cualquier momento. Acuérdense el caso de esta señora Sada Goray. Apareció y arrastró a mucha gente. Y arrastró a gente que la han tenido que excluir de sociedades, que la han tenido que cerrar líneas de crédito, que la han excluido de una serie de negocios o que ha perdido contratos que estaban negociando. Entonces, partamos de estos principios, chicos. Nunca perdamos la brújula. Tengo libertad de contratar. Pero en un sistema como el nuestro, que no es el inglés y que estamos inspirados en la experiencia europea, sobre todo la alemana, que ha llegado a través de la italiana, si hemos generado expectativas fundadas de que el contrato se va a terminar, celebrar, porque la fase de negociación está muy avanzada, ya terminó, y nos alejamos, rompemos las tratativas sin mayor justificación, tendremos que reparar el daño. Y acá viene otro tema. Y acá viene otro tema. A ver, el derecho prefiere que uno conserve su libertad de contratar a cambio de indemnizar. ¡Pum! Se acabó. Así como yo puedo decir, no, no voy a cumplir, te indemnizo. También tengo esa opción. No es la adecuada, porque eso sería fomentar el incumplimiento. Es todo un tema del análisis económico del derecho. El incumplimiento eficiente, ¿no? O sea, incumplo porque tengo cómo asignar mejor los recursos y lo que obtenga me sirve para pagar la indemnización a aquel con el cual incumplí y seguir teniendo utilidad, rédito, ganancias. Es todo un tema que, en mi opinión, va en contra de la base moral que deben tener las promesas. Pero en fin, regresamos a lo nuestro.
tengo libertad y si quiero alejarme de manera injustificada tendré que reparar los daños. Y acá viene ya otro tema. La pregunta es, acuérdense que ustedes han estudiado inejecución de obligaciones. Y cuando han estudiado inejecución de obligaciones le dicen, ah, sí, pues el acreedor cuya expectativa se vio frustrada porque no se cumplió el contrato, tiene derecho a que se le pague lo que ha gastado, llamado daño emergente, y la pérdida de la utilidad que iba a tener, que se llama lucro cesante. Ya per se determinar el lucro cesante es difícil. No siempre se sabe ni se puede calcular de manera cierta cuál podría ser el lucro cesante de un contrato incumplido. Ojo, estoy hablando de contrato incumplido. Usted me dirá, estamos hablando de negociación. ¿Por qué estamos hablando de contrato? Porque ahorita vamos a aterrizar en lo que le quiero decir. Si ya en un contrato celebrado que no se ejecuta es complicado determinar cuál va a ser el lucro cesante, imagínense ustedes lo complejo que puede ser determinar qué daño sufre aquel cuya negociación se ve frustrada y cuyo contrato todavía no se ha cumplido o celebrado. Porque fíjense, esta es una cosa que explicó muy bien Lon Fuller en Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito de indemnizar una expectativa? Poner a la parte del contrato ya celebrado en la misma posición que tendría si el contrato se hubiera cumplido. ¿No es cierto? ¿Cuál es el propósito de esa indemnización? Darle un equivalente que simule, que finja, que procure poner a la parte que ha sufrido el incumplimiento en una situación igual o similar. Por eso es que yo creo que el remedio perfecto es la ejecución forzosa, ¿no es cierto? Porque con la ejecución forzosa se cumple con la obligación, pero no siempre va a ser posible. Estoy hablando de un contrato cumplido, ¿ok? Celebrado e incumplido, perdón. Fíjense lo difícil que es en un contrato ya celebrado, perfeccionado, determinar el lucro cesante. ¿Cómo vamos a determinar con qué pautas podemos decir cuál iba a ser el lucro cesante de aquel con el cual estoy negociando el contrato y cuya negociación se frustra porque me retiro de manera injustificada y le causo un daño? Porque claro, si el contrato estuviera celebrado, discutiríamos sobre daño emergente y lucro cesante. Pero acá el contrato no está celebrado. Sabíamos que se iba a celebrar. Había una cantidad de indicios que así lo indicaban. Pero sabíamos si se celebraría 100%. No. Y aun cuando teníamos muchas pruebas e indicios de que esto se iba a concluir o celebrar o perfeccionar, no se celebraba. Y por lo tanto, no puedo aplicar las normas de indemnización de un contrato incumplido, porque no hay contrato. Entonces, ¿qué debe indemnizar aquel que rompe de manera injustificada, intempestiva o sin un motivo serio unos tratos preliminares o una negociación? Los alemanes, a través de un famoso jurista que deben haber escuchado de Jering, deben haber escuchado de Jering, ¿no es cierto? ¿Ha leído La lucha por el derecho de Jering? ¿Se los enviaron en su curso inicial? No, no importa. Jering formó parte de todo este grupo de alemanes, o juristas alemanes que fueron pandectistas, porque ellos, a diferencia de otros juristas de la Prusia, luego Alemania, eran defensores, propulsores del derecho germánico. En cambio, hubo todo un grupo que prefería que se aplicara y que se adoptara el derecho romano. Savigny, Jering, Puchta, Denscheid, Derburg, se me dan otros nombres. Claro, Jering después cambia. Hay un primer Jering, hay un segundo Jering. El primero era conceptualista, el segundo era el que funda la jurisprudencia de intereses y aplica la sociología del derecho y cambia su visión. Pero entre las cosas interesantes de Jering están muchos escritos de contratos
Y uno tiene que ver precisamente con este tema. Un escrito que solamente se escribió en alemán, se ha traducido todo lo al francés, que se llama De la culpa in contraendo. Lo escribió con un título en latín. De la culpa en la negociación de un contrato. O en la celebración, ya lo vamos a ver enseguida. Su obra tuvo influencia en el código alemán en algunas cosas, no en las más importantes. Ya después, con una reforma del año 2000, se han recogido algunas otras cosas. Pero, ¿qué era lo que decía Yeri? Que si alguien comete faltas, incurre en un comportamiento culposo, doloso, porque rompe de manera intempestiva, sin causa justificativa, involucra a alguien en una negociación de manera ociosa, sin un propósito serio, solamente para distraerlo, o sin el objetivo de celebrar el contrato, o lo hace incurrir en alguna nulidad a propósito, o en una causal de anulabilidad, está actuando de manera culposa, negligente y contraria a la buena fe en esa etapa de la negociación. Y Erin dice algo que hasta el día de hoy la doctrina, la jurisprudencia lo ha asimilado como parte de la solución de este problema. Como yo no he celebrado el contrato, no tengo un acuerdo cuyo incumplimiento me dé derecho a que se me indemnice daño emergente y lucro cesado. Tengo una negociación frustrada. Entonces, Yeri acuña una expresión que se aplica aquí. El interés negativo, que lo confronta con el interés positivo. ¿Cómo lo entendemos esto? ¿Cómo lo digerimos con facilidad? El interés positivo es la indemnización del contrato incumplido. El interés positivo, ¿por qué dice positivo? Porque si el contrato se hubiera celebrado, lo positivo, lo real, si ese contrato de ser celebrado se hubiera incumplido, la parte que sufría de ese incumplimiento tenía derecho al daño emergente y lucro cesante. Pero si no se ha celebrado, porque se quedó en etapa de negociación, no se le puede pagar el lucro cesante, porque no hay contrato. El interés se lo califica como interés negativo. ¿Qué es lo que trata de indemnizar el interés negativo? El daño emergente. Solo el daño emergente y luego la pérdida de una chance. Y acá sí entramos en otro problema. Más que problema, en cómo definimos, conceptualizamos y cuantificamos. Ahorita lo explico mejor. ¿Qué significa? Que si yo me involucré con Estefano 5 meses en una negociación para comprarle su empresa y al final Estefano se va y me dice, no, no me interesa, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que mi empresa vale mucho, me estás haciendo un buen precio, pero no quiero tener un solo golpe de dinero. Quiero seguir teniendo la empresa y seguir explotando. Oye, pero Estefano, ya definimos precio, fecha de cierre, garantías y todo lo que suele haber en un contrato de compra de empresas o de acciones para hacerse una empresa. Y Estefano, faltando un poco de tiempo, dice, no, me voy. Oye, Estefano, pero no, yo he decidido quedarme con el negocio. Sí, pero tenemos 6 meses. He hecho estudios de mercado, he contratado asesores financieros, tengo la línea de financiamiento aprobada para pagarte y para hacer un overhaul en tu fábrica. He pagado abogados, he pagado auditores, he pagado contadores, especialistas en estudios medioambientales, y ahora me dices que no vas a hacer así, no lo voy a firmar. Ok, como el contrato no se ha celebrado, yo no puedo pedir el lucro cesante. ¿Cómo le voy a pedir lucro cesante si yo no sé cuál va a ser el resultado de que yo me haga de su empresa? ¿Acaso si yo compro la empresa, voy a tener la misma rentabilidad que tiene él? ¿O de repente hay un desastre con la empresa? ¿O de repente la potencia? ¿O de repente mantengo el nivel? ¿Quién puede asegurar eso? Nadie. Oye, pero tú eres la Coca-Cola y ibas a comprar Inca-Cola. Se supone que ibas a tener un potenciamiento espectacular de esa marca. Es pura especulación, porque el contrato no se ha celebrado. Son probabilidades. Y en consecuencia, quien sufre la ruptura injustificada de una negociación no puede pedir que se le indemnice la utilidad que hubiera obtenido si el contrato se hubiera celebrado.
Porque, chicos, el hubiera no tiene peso decisorio para esta indemnización. Es especulación pura. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir a Estefano que me repare como daño? Todos los gastos a los que he hecho. Abogados, asesores financieros. Si tenía una línea de financiamiento y la estoy pagando, me tendrá que pagar esa línea de financiamiento, me tendrá que dar el dinero para yo ver cómo cierro esa línea con un prepago. Porque si no lo he usado, por lo menos habré estado pagando intereses, entonces le pediré los intereses. Tengo que acreditar el daño tangible por la no celebración del contrato. Interés negativo. Negativo por la no celebración del contrato. Es distinto al interés positivo, que es por la celebración del contrato. Entonces, Jering acuña esta diferencia y dice, no se puede saber qué hubiera pasado con el contrato si se hubiera celebrado. No podemos determinar qué ventajas hubiera obtenido quien hubiera celebrado el contrato. Es altísimamente especulativo indemnizar lucro cesante o expectativa. De esa naturaleza. La expectativa está en la celebración del contrato, pero como no celebró, nada, quien se alejó, el daño material. Y allí la doctrina alemana, y en general la doctrina, cuando aborda este tema, también habla de un asunto mucho más complejo, la pérdida de oportunidades, o pérdida de chance, como dicen los franceses. ¿Cómo medimos la pérdida de chance? ¿Se acuerdan del negocio que yo le propuse a Ariana para que no le venda su empresa a Adriana? Como yo me embarqué en este proceso de negociación de manera falsa para generarle una mala imagen a Ariana frente a Adriana, y que ya Adriana, aún después de que yo no negocie o no compre nada, no quiere saber nada de Ariana porque siente que es poco seria, porque yo he generado esa imagen. Pero en este tema, si se dan cuenta, yo no celebré ningún contrato con Ariana, pero le hice perder una oportunidad. Real. Cierto. Pérdida de chance. Y claro, le pago el lucro cesante a Ariana, todo lo que ella gastaba en la negociación. Y la pregunta es, ¿y cómo mido la pérdida de oportunidad? Pero claro, utilicemos el mismo razonamiento, chicos. ¿Qué hubiera obtenido Ariana si hubiéramos celebrado el contrato? Supuestamente un precio de una utilidad, pero no se celebró el contrato. Por lo tanto, no hay lucro cesante. Entonces Ariana me dirá, ok, no hay lucro cesante. Que no estaba, que no era difícil de calcular en ese caso, ¿eh? Porque su costo por las acciones se tenía que comparar con el precio que yo le pagaba. No era difícil de calcular. Pero no se celebró el contrato, entonces no hay sustento para el lucro cesante. El lucro cesante deriva del incumplimiento de un contrato, no de la no celebración de un contrato. Pero ella perdió una oportunidad. Y chicos, la pérdida de oportunidad es mucho más especulativa que el lucro cesante. ¿Sabemos cuál iba a ser la negociación que iba a tener Ariana con Adriana? ¿Sabemos si Adriana realmente iba a celebrar el contrato? ¿Sabemos si le iba a pagar un buen precio? ¿Sabemos si le pagaba mal? ¿Sabemos si rompían las negociaciones? No. Entonces, solamente cuando hay elementos, indicios, rastros reales de una verdadera pérdida de oportunidad real que se pueda sentir como tangible. No una cartita que le manda a Adrián y le dice, oye, me interesa ver si puedo comprar tu empresa. Eso no es nada. Es una simple solicitud de información, no es una negociación ni la pérdida de una oportunidad. Pues mientras no se acredite, mientras no haya la evidencia de que se le ha privado de esa chance, este concepto no aparece en escena. Y si aparece, chicos, esto va a ser como el daño moral. Se tendrá que indemnizar equitativamente. No tenemos parámetros. ¿Cuál es ese parámetro? ¿Cómo cuantifico? ¿Puedo cuantificar el daño emergente? Sí. ¿Puedo cuantificar la pérdida de una oportunidad? Extremadamente difícil.
¿Puedo especular? Sí, por supuesto, puedo aplicar. Los economistas son capísimos en esto. Uy, cuando nosotros discutimos estas cosas en los arbitrajes y nos vienen con una cifra elevadísima, porque sí, si me hubiera cerrado o me hubiera quedado con la embarcación, hubiera tenido tanto de pesca y como la línea de pescado valía tanto, entonces en los siguientes años hubiera obtenido. Hubiera. Mi padre siempre me decía, el hubiera no existe. Y chicos, el hubiera no existe. Es especulativo. Y para que no sea tan especulativo, hay que ver cómo estaba rodeado el tema. Si realmente había todo lo necesario como para decir, sí, se perdió esta oportunidad. Pero la reparación del daño por la pérdida de una chance no tiene una traducción exacta en dinero. No tiene un equivalente al cual podamos recurrir de manera exacta. No es matemáticamente cuantificable, es equitativamente determinado. Y puede ser $1 o puede ser mucho dinero. Ya dependerá de cada caso. No podemos tener una regla que diga, no, los montos son... Pero sí hay que tener en cuenta que puede ser un concepto importante. Porque si en el caso que he puesto de Ariana y Adriana, si en realidad la negociación entre ellas era muy seria y había una voluntad real de Adriana de comprar la empresa de Ariana, con un precio mayor al que yo comienzo mi negociación sin ningún propósito real y serio, si además eran empresas como todas del mismo rubro y el proceso de integración iba a ser mejor en el caso de ellas, ¿no? Porque mi producto después no es Inca Cola, no es Coca-Cola, es ni siquiera cola real, es cola cualquier cosa. Entonces, lo de ella era más potente. Y si todo eso se demuestra, probablemente la equidad con la que actúe un tribunal determine una indemnización no necesariamente, no necesariamente pequeña, chicos. La fijación de un monto indemnizatorio sobre la base de la equidad no significa que los jueces o las cortes carezcan de módulos o de parámetros para determinar cuál es ese monto que se va a tener que establecer. ¿Es equitativo? Sí, pero equitativo sobre la base de módulos, de hechos, de realidades, de indicios, de pruebas. Si no tienen nada de eso, será pues una indemnización nominal, $1, un sueldo, que también puede ser esas indemnizaciones. O sea, si no se prueba nada, pero puede ser un monto importante. Entonces, cuando uno se involucra en una negociación, conserva su libertad de contratar, pero puede incurrir en todos estos problemas que van a generarle la obligación de indemnizar ese alejamiento injustificado. Repito, si hay una causa objetiva, ustedes todavía no han estudiado derecho concursal, ¿no? Todavía no saben qué es el derecho concursal. Pero os explico, Chapter 11, de acuerdo a la legislación americana, significa cuando un grupo de acreedores no recibe durante un plazo mínimo pagos de sus acreencias de un único deudor. Se encuentra en un estado de cesación de pagos que llamamos insolvencia. Cuando eso se produce, en el Perú existe un procedimiento llamado concursal que cualquier acreedor lo lleva al INDECOPI, a la Comisión de Procesos Concursales, para que los acreedores se reúnan y definan si reestructuran los pasivos de ese deudor o si lo matan y lo sacan del mercado. Cuando se convoca a los acreedores, chicos, cuando la comisión dice, sí, hay un estado de insolvencia, de cesación de pagos, hay un estado de inejecución ante un grupo considerable de deudas, acá son a partir de 50 UITs, con 30 días de falta de pago, no son requisitos tan altos como en otros países. 50 UITs, estamos hablando pues de que 150 y tantos mil, 300.000 soles. Y no pagar los 30 días tampoco es un plazo largo. Pero cuando se convoca a los acreedores porque hay alguien en situación de insolvente, ¿saben cuál es el efecto? Que todas las acreencias de ese deudor se suspenden.
porque todas se van a decidir por estos acreedores. ¿Qué es lo que se busca con esta decisión conjunta de los acreedores? Que no se canibalice ni atomice el patrimonio del deudor por la agresión indiscriminada de los distintos acreedores, sino que de manera ordenada ellos decidan si se reestructuran los pasivos o si lo matan. Y si lo matan, se van liquidando sus activos también de manera ordenada. Entonces es una forma de proteger el mercado. Porque si alguien sale de manera desordenada y todo el mundo le dispara de manera indiscriminada, destruye, canibaliza su patrimonio, el primero que llega es el que tiene más suerte. Y eso golpea el mercado, golpea el lado de los proveedores, golpea el lado del consumo, golpea el lado de los trabajadores, golpea el lado de la recaudación tributaria. Entonces, por eso es que existen estas leyes. Tienen un propósito, que las cosas sean ordenadas cuando existe un deudor que le debe a distintos acreedores y se encuentra en estado de insolvencia. Imagínense que yo voy a celebrar un contrato con Estefano y Estefano se entera 2 días antes, a pesar de que ya está todo definido, que me han declarado insolvente en el INDECOP. ¿Qué significaría? Que si él celebra el contrato conmigo, ese contrato va a ser inexigible. Todos los contratos de alguien que es concursado se vuelven inexigibles hasta que los acreedores decidan qué hacen con ese deudor. Entonces, ¿cómo va a celebrar Estefano conmigo un contrato si estoy en estado de insolvencia y he sido declarado concursado? Tiene una justificación perfecta para romper la negociación y para no tirar por gusto sus recursos en un contrato que no le va a servir de nada. Entonces, hay que respetar la libertad contratada por encima de las expectativas y la confianza que se genere. Pero más allá de las expectativas y la confianza, si hay alguna razón que me permita a mí alejarme de manera justificada y, por tanto, conservar mi libertad de ir a otro negocio, lo haré. Claro, cuando uno está analizando este tema, tiene que ver, claro, yo hablo de la buena fe y la buena metodología del acuerdo para celebrar el contrato y acá tengo que regresar a este cuadro para luego regresar al otro. Nuestra legislación que lo vamos a ver en este curso es medio parametrada, ¿ya? A veces somos más parametrados que los anglosajones. A veces somos más formalistas que los anglosajones. Y lo vamos a ver cuando aterricemos en el curso de contratos preparatorios. Ojo, la realidad dice otra cosa a lo que dice la ley. Nosotros hace muchos años ya, a pesar que no estaba regulado en la ley y se metió en el Código Civil del 36 a través del contrato de compraventa, regulábamos la figura de la promesa del contrato. ¿Ok? Promesa de contrato. Yo le prometo a Luciana que le voy a vender mi casa. Esa promesa no es el contrato de compraventa. Es una promesa de contrato, o como le llamamos hoy en día en nuestra legislación, un contrato preparatorio o preliminar. ¿Ok? ¿Por qué se celebra un contrato preliminar? Porque todavía no tengo la plata, porque todavía me es estratégico sacar este inmueble que es el de Luciana. Luciana es propietaria y ya ha venido Joaquín, ya ha venido Lorenzo, ya ha venido Daniela, quieren comprarle esa casa, todos somos inmobiliarios, y digo, no, 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 no. Yo quiero ese inmueble porque el negocio es bonito, es rentable, pero no tengo la plata. Le hago firmar un contrato promisorio, provisional, preliminar. Ya conseguiré el dinero, ya conseguiré inversionistas, ya haré aprobar el proyecto que quiero, pero ya saqué ese bien estratégicamente del mercado. Y nosotros tenemos esa división a partir de la promesa de compraventa, que solamente se regulaba en el Código 36 en el de compraventa, pero siguiendo el modelo italiano, llevamos la figura de los contratos preparatorios a la parte general de los contratos. Con lo cual, pueden haber contratos preliminares de arrendamiento, de servicio, de suministro y de cualquier otra figura. Ya lo hemos llevado a la parte general. Los americanos han creado los anglosajones han creado instrumentos distintos, diferentes, mucho más útiles, mucho más prácticos, que tienen que ver con algo que tengo que retroceder en una lámina para que me lo puedan entender.
Los contratos son vinculantes en el sentido que obligan a las partes a cumplir con las prestaciones que se derivan de ese acuerdo. Los contratos son obligatorios, dice el Código Civil, entre las partes y sus sucesores. Y es que no hay otra alternativa. Si alguien formula una promesa, compromete su comportamiento futuro. Y si no cumple el Estado y la norma o el aparato normativo saldrá el respaldo de, porque los contratos se han hecho para cumplirse, porque los contratos implican promesas que generan expectativas y confianza y que finalmente lo que se busca es proteger esa confianza y esa expectativa. Si el ordenamiento no le diera respaldo al contrato, si no reconociera la fuerza vinculante del contrato, sería un instrumento inútil. No serviría para nada. Contratar sería un ejercicio vacuo, sin propósito útil, sin ninguna eficiencia. Por eso es que contratar es al recurrir al contrato recurre a un instrumento útil, valioso, pero además respaldado por la ley, por el aparato normativo. Tiene la fuerza de la ley detrás de sí. Y fíjense, hablo de la fuerza de la ley porque siempre me acuerdo cuando se habla de la obligatoriedad del contrato, de la expresión que utilizaron los autores del Código Napoleónico cuando se refirieron al contrato. Y dijeron, le contrat a force de loi. El contrato tiene fuerza de ley. El contrato, concebían al contrato en esa época de liberalismo clásico como una herramienta tan potente como una ley. Y finalmente, chicos, el contrato es norma en la pirámide de Kelsen. No es una norma social de configuración del comportamiento de todos los destinatarios de una colectividad, pero es un precepto que nos obliga a observar el comportamiento que asumimos como compromiso en el contrato. Entonces, ese carácter vinculante es tan poderoso que, como se los he dicho y siempre lo repetiré, no importa si el segundo inmediatamente sucesivo o posterior a que haya celebrado el contrato me arrepienta, ya quedé vinculado, ya quedé obligado. Desapareció el contrato, porque el contrato es un acuerdo que se da en el tiempo, en un momento del tiempo. ¿Qué queda luego? La relación, el compromiso, la palabra empeñada. Entonces, el contrato tiene fuerza vinculante porque no se puede uno alejar ni dejar sin efecto el contrato si no existe alguna razón que así lo justifique. Nuestro comportamiento quedó comprometido. Nuestra conducta futura está comprometida para satisfacer la expectativa de la otra parte. Y esa conducta que yo he prometido se tendrá que expresar en una serie de comportamientos, en un programa, en actividades que tendré que desplegar para satisfacer el interés o la expectativa de la otra parte y para liberarme yo de esa obligación, de ese deber que he asumido voluntariamente. Y claro, es vinculante por aquellos que lo han celebrado, por aquellos sujetos o partes que lo han celebrado. Si yo celebro un contrato con Mariano, yo no lo obligo a Nicolás. Nicolás es ajeno. Por eso se habla primus, secundus, tertius, el tercero. ¿Quiénes son parte de la relación? Primus y secundus. Tertius es un tercero, es ajeno. La eficacia del contrato recae sobre quienes son partes y sus sucesores si la prestación es fungible y transmisible. Pero los terceros no son afectados legal o jurídicamente para asumir un compromiso y comprometer su comportamiento futuro. Los terceros no se obligan, pero eso sí, y aquí sí quiero ser muy claro, pese a ello, el contrato es un instrumento de modificación de la realidad que sí nos afecta. El contrato cambia la realidad. ¿Hace cuántos meses, chicos, que no paseamos por el parque que había en el medio de la universidad?
por un contrato del cual no somos parte, ¿no es cierto? Un contrato celebrado por la universidad con un constructor para construir la biblioteca. ¿Afectó la realidad? Sí, la cambió, pero por supuesto, le cambió la fisonomía a la universidad. Cuando usted está regresando a su casa, tiene que salir de la vereda, abrirse, porque hay una construcción. Y ya no van a tener la vista bonita que tenían cuando se compraron el departamento lindo que daba al mar, sino que ahora van a tener un bloque gigantesco de cemento. Un contrato del cual no somos parte modificó la realidad. Cuando se construyó el trébol, o esta vía que dicen que se llama Expresa, pero lo bonito, que la Expresa no tiene nada. O cuando, qué sé yo, construyeron un segundo piso en su casa. El que era parte del contrato era su papá, pero les modificaron la casa. Los contratos pueden modificar la realidad. Y si bien no nos afectan como parte, pueden tener algún tipo de incidencia material en nuestra vida. Una cosa es el contrato como instrumento de modificación de la realidad y otra cosa es el contrato como una herramienta que solamente vincula y afecta a las partes. Y eso se llama principio de relatividad. ¿Por qué relatividad? Porque solamente es relativo a aquellos que son partes. ¿Y por qué se habla de principio de privacy o relatividad? Porque se le compara con el derecho real. Acuérdense que el derecho real es erga omnes. Excluye a todos los demás. La asignación o el reconocimiento de titularidades sobre los bienes, hechos reales, implica un proceso de atribución y exclusión. Le atribuyo la propiedad de esta laptop a Mariano y él excluye la propiedad del resto. Obvio. Pero el contrato, ese derecho real es oponible a todos. Pero el contrato celebrado entre Mariano y Nicolás solamente es exigible entre ellos. Por eso se habla de un principio de relatividad. ¿Por qué me he detenido en todo esto? Por una razón muy simple. Los contratos son obligatorios, son vinculantes. La negociación, no, pero implica cuidar, no causar daño a una expectativa, actuar correctamente, modular bien el comportamiento, no generar expectativas que luego van a ser frustradas sin ninguna justificación. Y les decía, en la lámina anterior, les decía que muchas veces, cuando estamos en etapa de formación del contrato, en la negociación se pueden alcanzar algunos acuerdos sin todavía celebrar el contrato final. Acuerdo de confidencialidad, acuerdo de exclusividad. Y les decía también, y por eso les expliqué esto de la fuerza vinculante de los contratos, que nosotros tenemos en nuestra legislación los contratos que llamamos normales, principales, cualquier contrato regulado, pero tenemos contratos preparatorios. Preparo la celebración del contrato que me interesa. Solamente tenemos esos esquemas que derivan de la promesa de venta que luego se convierte en una figura general por influencia de la legislación comparada. Pero en el mundo anglosajón hay otra clase de instrumentos que se celebran en la etapa de negociación y que ustedes lo van a ver. ¿Qué es el NDA? Acuerdo de confidencialidad. Non-Disclosure Agreement. Un acuerdo de no abrir información. Yo le doy a Micaela la información de mi empresa, pero le digo a Micaela que no puede abrir esa información para conocimiento de cualquier tercero. Estamos negociando, no hemos celebrado contrato de compra-venta. O bien, los americanos, los anglosajones, nos han hecho conocer otras herramientas que son contratos en la etapa de negociación, que todavía no son el contrato final. ¿Qué es un MOU? Un memorando de entendimiento. Chicos, esto no va al examen, quiero que lo sepan. Memorandum of Understanding, memorándum de entendimiento. Y hay la letter of intention, como se dice, la carta de intención. Y ustedes dirán,
¿Y esto para qué sirve? Y miren las cosas tan variantes, tan ricamente variantes que proponen los americanos, los anglosajones. El NDA hoy se utiliza en muchísimas operaciones. No es un contrato preliminar, es simplemente un contrato que protege información. Es un contrato que protege información cuando se le permite a un tercero que acceda a esa información. Pero no es el contrato que se quiere celebrar. Es a propósito de un proyecto de celebrar una compraventa, un contrato de consorcio, un joint venture, o lo que fuere. O lo que fuere. Oye, quiero comprar tu edificio porque sé que da mucha renta, que tiene 17 pisos de oficinas con buenos contratos, con renta, que están las buenas empresas ahí metidas. Me gustaría hacerte una oferta, pero necesito saber cuáles son tus contratos, quiénes son tus contrapartes, cuánto te pagan y cuánto tiempo tienen esos contratos para ver si la inversión vale la pena. Ok, toma, fírmame un contrato de confidencialidad. Cuando entramos ya en estos otros instrumentos que los van a ver, chicos, los van a ver, memorándum de entendimiento, carta de intención, van a entrar en trompo. Allí van a entrar en trompo y van a decir, uy, lo que me enseñaron no sirve. Por eso tengo que mencionar esto. Primero, no equivalen a los contratos preparatorios que nosotros tenemos en el Perú. ¿Por qué? Porque nuevamente recurro a este concepto que luego lo voy a hacer añicos. La fuerza vinculante del contrato. ¿Todos los contratos son vinculantes? Sí. ¿Todos los contratos son obligatorios? Sí. Ok. En el Perú, los contratos preparatorios, que son de dos tipos, ya los vamos a ver, compromiso de contratar, contratos son obligatorios, sí. ¿A qué obligan? A celebrar un contrato en el futuro. Ya lo vamos a ver. No nos preocupemos por eso. Pero podemos firmar otras estructuras que utilizan muchísimo, chicos, todos los días. No he mencionado otro que se llama term sheet, que es lo mismo. Memorando de entendimiento, carta de intención, term sheet. ¿Y saben qué? Celebramos este MOU con la finalidad de ver si voy a comprar tu edificio. Uno podría decir, ah, se parece al contrato preparatorio llamado compromiso a contratar, pero viene la regla anglosajona que es muy frecuente y que ya la hemos heredado. Por si acaso, este memorando de entendimiento, que es un contrato, o esta llamada carta de intención, pero que es un contrato, no es una carta, es non-binding, no vinculante. Plop. ¿No vinculante? Sí, no vinculante. Significa que voy a negociar contigo. El contrato ni siquiera se pone que de buena fe. Sobre todo los ingleses y los americanos se cuidan de evitar usar el término good faith en este tipo de instrumentos. Son contratos no vinculantes, porque las partes se pueden alejar de la negociación en cualquier momento y aun cuando causen daños como eran no vinculantes, no van a responder. Todo esto que hemos hablado de la negociación, de la generación de expectativas, de la necesidad de una causa justificatoria para alejarme de manera intempestiva, se resuelve si recurro a esto. Uy, pero eso es contrario a la buena fe en nuestro sistema. Probablemente tengamos ese conflicto. Chicos, cuando ustedes estudien el mundo de las M&A, de las fusiones y adquisiciones, van a encontrarse con un montón de pactos que no tienen nada que ver con la regulación que tiene el Código Civil para los conflictos. En los arbitrajes sufrimos para hacerle entender a los civilistas que hay un mundo distinto en el terreno de las fusiones y adquisiciones con instituciones anglosajonas que son práctica habitual, estándar, y que nadie las discute en ninguna parte del mundo, independientemente de que ese país donde se celebre esa fusión o adquisición pertenezca a Civil Law o al Common Law. Y eso nos va a pasar aquí. Cuando digamos, no, carta de intención, no baile, no vinculante. Y dijimos que cualquier parte podía alejarse.
Y claro, una parte se alejó y no actuó de buena fe. Entonces, allí vamos a entrar en conflicto, porque un juez civilista formado en nuestro sistema nos dirá, recurre a todos los acuerdos que tú quieras. Utiliza este acuerdo que se utiliza en Inglaterra, Estados Unidos, la India, Singapur, Malasia, que todos pertenecen al comolo, pero acá se aplica la buena fe. Y vamos a entrar en conflicto. Y probablemente si se demuestra la mala fe, a pesar que se firmó un contrato no vinculante, probablemente se le haga indemnizar el interés negativo. Siempre vamos a tener, mientras no tengamos una respuesta a la ley, siempre vamos a tener ese problema, chicos. No lo vamos a poder evitar. Entonces, cuando hablamos de la buena fe y del acuerdo para acordar, estamos hablando no solamente de la negociación, sino ya entramos al terreno de los contratos preparatorios. ¿Cómo vamos a ver ni mañana ni la próxima semana? Lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de la ruptura de la negociación, tenemos dos frentes. El frente común en nuestro país, tengo que tener una causa que así lo justifique, y el frente que nos dan los instrumentos anglosajones. Todavía no tenemos sentencia de la Corte Suprema diciendo que son acuerdos válidos, pero que prevalece o prima la buena fe. Todavía no tenemos jurisprudencia. Todavía no tenemos doctrina sobre el particular. Sergio García Long ha escrito algo sobre the best efforts. Los americanos dicen, ok, a lo sumo cumpliré con mis obligaciones de acuerdo a mis mejores esfuerzos. O trataré de negociar contigo de acuerdo a mis mejores esfuerzos. ¡Wow! Es una cláusula abierta, bien imprecisa, que puede generar opiniones muy diferentes. Y aquí, y a eso es a lo que se dedica el artículo de Rómulo Morales. Esto sí me va a exigir más tiempo y esto lo vamos a ver mañana. ¿Qué se indemniza? El llamado interés negativo y la pérdida de la chance. Pero este tema sí me exige unos minutos. Voy a sentar por lo menos las ideas principales. Porque ustedes, y vamos a ver si lo abordamos de una manera muy ligera, para no colmarlos o llenarlos de conceptos. Usted no ha estudiado responsabilidad extracontractual, ¿no es cierto? Pero tienen una idea más o menos aproximada. Bien simple, chicos. Ustedes han estudiado incumplimiento de contratos, inejecución de obligaciones. ¿Ok? Hay sistemas como el Common Law donde obligaciones y contratos no están separados, es lo mismo. No tienen un derecho a las obligaciones. Cuando se incumple un contrato, se incurre en responsabilidad contractual. ¿Ok? Cuando yo atropello a alguien en la calle, al que no conozco, o cuando mi mascota muerde a mi vecino, o cuando se cae la maceta de la planta que mi esposa tiene en el segundo piso en la cabeza de alguien que pasa por la calle, o cuando se cae la pared de alguien que está construyendo un edificio y un transeúnte pasa por allí, un peatón desafortunado, entre esas partes, o entre esas personas, perdón, no hay contrato. Y si se causa un daño, la responsabilidad se llama responsabilidad extracontractual. Es un curso que ustedes van a estudiar a partir del artículo 1969 hacia adelante y toda una regulación en el Código Civil. También es fuente de las obligaciones, pero no es contrato. Es responsabilidad aquiliana o responsabilidad extracontractual. No sé si tienen el curso, pero ¿por qué tengo que detenerme en esto? La responsabilidad por la ruptura de un contrato o de una negociación que todavía no ha dado lugar a un contrato, ¿es contractual o extracontractual? Extracontractual es la primera respuesta que se nos viene. Y la doctrina italiana es casi unánime. Dice, si no hay contrato, la responsabilidad no es contractual. Y nosotros, lamentablemente, con esto ya va a ser una clase, nosotros, lamentablemente, tenemos en nuestro Código Civil algo muy desafortunado. Y es una relación, perdón, regulación muy pobre de este tema.
¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una norma que es la del artículo 1362 que dice lo siguiente. El artículo 1362 que pertenece a este curso, que está en la parte general de contratos, apenas dice lo siguiente, lo que ustedes ven en pantalla. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según la regla de la buena fe y común intención de las partes. No tenemos una norma del Código Civil italiano que dice que la responsabilidad por inejecución, perdón, por ruptura de una negociación, evidentemente tiene otra naturaleza, ¿cierto? Y además tampoco lo dice de manera directa, si quieren lo proyecto la próxima clase. Lo que quiero decirles es, la doctrina también se ha propuesto, así como se propuso y tiene respuestas para decir, oye, yo no voy a resarcir el daño llamado interés positivo porque no se ha celebrado el contrato y no hay lucro cesante, pero sí voy a resarcir el llamado interés negativo, que es el daño emergente y por ahí la pérdida de una acceso. Así como se ha tenido esa respuesta, la pregunta es, ok, se resarce, se paga el daño, ¿es responsabilidad extracontractual o contractual? Y la respuesta más formalista, por darle un nombre, es no, si no hay contrato, la responsabilidad es extracontractual. Sin embargo, en lo personal, comparto la opinión de Manuel de la Puente y Lavalle y de Rómulo Morales, que es el trabajo que les he pedido leer, en el sentido que es muy distinto que yo atropelle a un peatón, que mi perro muerda a mi vecino, pero es una cosita de este tamaño, no muerde una pulga. Otra cosa es que le caiga una maceta a un transeúnte o una pared de una construcción, porque entre los partícipes de estos incidentes o accidentes nunca había ningún contacto y tampoco hay un contrato. Por lo tanto, esa responsabilidad es contractual. Pero tanto de la Puente como Rómulo Morales hacen algunas precisiones que a mí sí me agradan, me convencen más que agradar. Quienes han comenzado y participado en una negociación han tenido contactos muy diferentes a los de un accidente de tránsito. Han tenido periodos de intercambio de ofertas, contraofertas, han tenido proximidad, se han relacionado, se han vinculado, han tenido un contacto social distinto al de los eventos de responsabilidad extracontractual. Y por lo tanto, ellos postulan que aun cuando haya ruptura de tratativas que no aterrizaron en un contrato, parece ser que las normas más adecuadas para regular la responsabilidad de quien se va de manera injustificada son las contractuales, con la precisión que solamente se indemniza el interés negativo. Pero claro, o sea, lo único que faltó fue el cierre. Lo único que faltó fue que se perfeccionara el contrato. Pero ha habido comportamientos, acercamientos, vinculación, una cuestión, una realidad completamente diferente. Pero la respuesta más formal y más lógica parece ser aplicar las reglas de la responsabilidad contractual. Pero las normas de la responsabilidad contractual nos permiten utilizar un parámetro que no existe en la responsabilidad extracontractual. ¿Saben cuál es? Buena fe. ¿Yo acaso tengo que actuar de buena fe frente al pasajero que atropellé? ¿Al peatón? ¿Tengo que actuar de buena fe frente a mi vecino porque mi mascota se escapa? No. Allí aplicaré el criterio de la diligencia. Es otro criterio, es otro parámetro. Diligencia, cuidado, prevención. Pero en el contrato no solamente aplico la regla de la buena fe al celebrarse o ejecutarse, sino también a negociarse. Y por tanto parecería ser que es más apropiado más que sensato, recurrir a las normas de responsabilidad contractual que a las normas de responsabilidad extracontractual. Ese es el propósito de la lectura de Rómulo Morales
Ahí tienen también el tomo 1 subido en el Blackboard de Manuel de la Puente y Ladavi, por si también quieren ver lo que dice este famoso autor sobre el tema. Yo me quedo con la responsabilidad contractual. Hay un artículo que no he subido del profesor León Hilario que defiende la responsabilidad extracontractual porque obviamente se basa, su formación posgraduada, de posgraduado fue en Italia, entonces él es uno de esos italianófilos a ultranza, como yo digo, a veces uno por defender ciertas cosas se vuelve italiano.